Bueno, estamos seguros. Después de 40 años, no puede haber un médico o alguien que trabaje en el área de medicina o carreras afines que pueda asegurar o aseverar que a un niño no le duele. Para ello, es lo que parece tan sencillo. Llevó años poderlo llegar a concluir. Les mencionaba de estructuras nerviosas periféricas que se conocen como nociceptores, los cuales están en la piel, músculo, hueso, vísceras. Cuando una señorita enfermera funciona una y otra vez, estos nociceptores se estimulan. Cuando un médico hace un corte de piel, de igual manera. Y estos nociceptores, estas terminales nerviosas, pueden ser estimuladas por diferentes tipos de estímulos. Pueden ser mecánicos, eléctricos, físico-químicos. Posteriormente, estos nociceptores, después de recibir este estímulo, van a realizar una transducción. La transducción no es más que traducir el estímulo que está recibiendo es nocivo. Posteriormente se dará la transducción, la cual está a cargo de las células A delta y de las fibras A delta y tipo C. Llega al ganglio de la raíz dorsal. Aquí hace una decusación, un 80% lo hace contralateral por el tracto espinotalámico lateral hasta llegar a estructuras nerviosas como el tálamo, la corteza cerebral, y a esto se le conoce como percepción. Hay que tomar en cuenta que hay un 15% de fibras que conducen el dolor que lo hacen de forma ipsilateral. De ahí que cuando llega el estímulo doloroso a la corteza cerebral, va a haber una respuesta de nuestro cuerpo. La respuesta de nuestro cuerpo va a ser con la liberación de hormonas, como la serotonina y la noradrenalina. Esto se conoce como vía descendente del dolor. Entonces, estos 4 pasos, como todo, transducción, transmisión, la percepción, la modulación a través de la vía inhibitoria del dolor, es la forma como se traduce el dolor en los niños y está demostrado. Aquí podemos ver todo lo que sucede cuando una quemadura, un golpe, una picada de avispa, una venopunción, una quemadura. Vemos que se pierde la solución de continuidad de la piel, se rompen células, la membrana celular libera ácido arquidónico y entonces entran las prostaglandinas y comienza a romperse también las plaquetas en las cuales están siendo transportadas sustancias como los granulocitos, los monocitos, se comienza a inflamar. Por eso cuando funcionamos una y otra vez y comenzamos a ver que la mano se comienza a hinchar y nunca logramos tocar un vaso. Nosotros no hemos logrado canalizar, más sin embargo vemos que la mano del paciente se comienza a inflamar. Es por este proceso, liberación de histamina, prostaglandina, el ácido arquidónico, que las prostaglandinas lo transformarán en prostaglandinas y prostaciclinas. Posteriormente podemos ver lo del paso anterior, la transmisión, ganglio de la raíz dorsal, sube de estructuras nerviosas superiores. Estas sustancias que vemos aquí, como la histamina, la noradrenalina, la serotonina y las prostaglandinas, son las que se encargan de amplificar el dolor. Cuando yo no doy analgesia a un niño, lo que comienza como un dolor local del lugar donde yo estimulé, si yo no doy analgesia, al principio duele solo el sitio que fue lesionado. Y si yo no doy analgesia, ya no solo le duele ese sitio, sino que comienza a doler toda la mano. Y si yo no doy analgesia, después muy probablemente le va a doler el brazo. Para ello, las fibras que están relacionadas son las A delta y las tipo C. Las A delta, podemos ver aquí, que se encargan de transmitir dolor, temperatura, tacto. Estas tienen la característica que tienen una vaina de mielina, lo cual hace que el estímulo nervioso sea súper rápido, va de 30 a 40 metros por segundo. Y tenemos estas otras fibras, las tipo C, las cuales son lentas, mas sin embargo transmiten el dolor. Estas fibras, las C, son las que se encargan de transmitir el dolor en el neonato. Por eso es que
se pensaba que el neonato no le dolía, porque a diferencia de un niño, de un preescolar, un escolar y un adolescente, o cualquiera de nosotros, si nos van a funcionar, el primer instinto nuestro es retirar la mano. En cambio, al neonato se le funcionaba una y otra vez y lo único que mirábamos eran movimientos así. ¿Por qué? Porque quien se está encargando de transmitir el estímulo doloroso son las fibras C, y ellas le están avisando al niño que lo están lastimando, pero el niño no puede localizar dónde lo están lastimando. Mas, sin embargo, siente dolor. Y no siente dolor igual que el adulto. El niño siente dolor más grande que el adulto por dos razones. Primero, porque su sistema que conduce el dolor son las fibras C, que lo hace de una forma lenta. Y dos, porque la vía inhibitoria del dolor, que es la que mencioné ahí, no está desarrollada. Mientras más prematuro es un niño, mientras más inmaduro es, le duele aún más todavía. Ahora, ¿cómo ustedes en su unidad de salud van a decir, bueno, y este niño, porque los niños son como los pollitos, ¿verdad? Que lloran cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Entonces, bueno, y este niño le duele. A veces a nosotros nos lo refieren a la clínica y la mamá lo que nos dice es, no para de llorar. Y cuando dicen, no para de llorar, ¿qué no para de llorar? O sea, tienen 3, 4, 5 noches y este niño llora, 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 llora. Entonces, para ello nosotros utilizamos escalas mundiales para poder medir el dolor. Así, las escalas o herramientas para medir el dolor se diferencian de las del adulto en algunas, porque recordemos que el niño va atravesando por diferentes etapas. No existe una escala como en el adulto, por ejemplo, no podemos ocupar la numérica, eleva, y en el niño, en un neonato, pues no le podemos preguntar nada, en un lactante tampoco. Entonces, hay diferentes tipos de herramientas. Nosotros tratamos de trabajar las más sencillas por los recursos que somos, por el tiempo que tenemos para realizarlo. La medición del dolor se puede hacer mediante escalas que conllevan parámetros de medición fisiológica, como sería la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la conducta del niño, el llanto, el dejar de alimentarse. Y cuando los niños ya están en una edad, en una preescolar, no hay un niño que arriba de los 3 años no te pueda decir qué tanto le duele, si le duele así, así, o grande, grande, grande. Para ello, una de las herramientas que se utilizan es, por ejemplo, la RICE, que es la de la CRIES, RICE, que es la del llanto, es un acrónimo. El llanto, los requerimientos de oxígeno, de incrementos de signos vitales, expresión y periodos de duerme. Generalmente estas herramientas, repito, son institucionales. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que existen herramientas, porque, por ejemplo, en esta hay que medir la saturación de oxígeno del niño. Bueno, aún nosotros, encontrar un oxígeno para neonatos a veces es como encontrar las perlas de la Virgen, pues imagino lo difícil que hay que hacer para ustedes en comunidad de salud, ¿verdad? Tenemos herramientas sencillas, como por ejemplo tenemos el EVA, en la cual le pedimos al niño que en esta parte es completamente la ausencia de dolor, y aquí es el peor dolor que se puede imaginar, y el niño señala, él tocará donde duele. No tiene que conocer los números. En cambio, en la escala numérica análoga, el niño debe de ser un escolar y haber conocer los números y la ponderación de cada uno de ellos. Se le explica al niño que esta parte, 0, es la ausencia de dolor. 1, 2, 3, 4, es un dolor pequeño, suave, que le permite realizar sus actividades cotidianas. En los niños, las actividades es el juego. 5, 6 y 7 es un dolor de moderada intensidad. Y 8, 9, 10 es un dolor grande, 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 insoportable. Entonces el niño, que ya es un escolar, que es un adolescente, él dirá la intensidad de su dolor. Tenemos esta otra escalera que va incrementando en tamaño, y esta que es la escala facial. Aquí hay que hacer la diferencia, que el que debe de calificar y el que debe de decir con qué cara se identifica es el niño. No vernos tentados y ver la escalera, ver la carita y lo puedo ver con esta cara o lo puedo ver así,
Porque recordemos que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, subjetiva, ¿verdad? Quiere decir esto que el único que le puede poner una calificación a su dolor es el paciente. De los niños de los 3 a los 6 años de edad, podemos utilizar la escala descriptiva NALO para las hermanitas. Solo se le dice, ok, te duele así, te duele moderado, te duele grande, 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 grande. No hay un niño que no te pueda decir qué tan intenso es su dolor. Y es válido que usted lo anote en su expediente y colocar paciente politraumatizado, niño quemado, que refiere dolor de pequeña intensidad en el área del golpe. Niño que manifiesta dolor de moderada intensidad en el área del golpe. Niño que refiere dolor grande, grande, grande en el sitio del golpe. Esta es otra escala, la de von Baker. Cuando yo llegué al hospital, ya hace 16 años, la situación era que enfermería era la que medía el dolor en ese entonces, por lo menos lo hacía, por lo menos enfermería lo hacía. Pero ellas llegaban a la cama, a la cuna del niño, y en todas las cunas estaban pegadas estas caras. Entonces, si lo miraban así llorar, en su nota ponía, niño llorando por dolor, niño llorando por dolor. Pero recordemos que en deber de decir cómo se siente, nosotros no podemos calificar la intensidad del dolor de alguien. Para ello, nosotros en el hospital, nuestro servicio comenzó dando como un interconsultante en el área de niños quemados, en la cirugía plástica, y el segundo servicio que me abrió la puerta. Yo anteriormente estaba en sala de operaciones, durante 5 años estuve en sala de operaciones. Es a partir del año 2010 que se me permite salir del quirófano y poder fundar la clínica del dolor y cuidados paliativos. Entonces, como no teníamos una hoja, nos creamos nuestra hoja, por eso pueden ver aquí que dice, Hospital de Niños Benjamín Cruz, Departamento de Oncología, todavía existe, ¿verdad? En el cual ponemos el nombre del paciente, el registro, el diagnóstico y la edad. Fecha, hora, dónde le duele al niño, la escala de intensidad, la que haya utilizado, y le pongo su calificación. Luego aquí, si el paciente tenía una dosis o algún medicamento. Aquí observaciones, y esto que no es menos importante, ¿quién evaluó? ¿Qué sucedía? ¿Por qué fue que creamos esta hoja? Recuerdo que llegaba al área de niños quemados y le preguntaba al residente, ¿cómo pasa el niño? Tranquilo, pues está dormido, todo bien. Le preguntaba a la enfermería, ¿cómo está? Bien, doctor, dormido, el niño está tranquilo. Iba a ver el expediente y miraba, tenía morfina, 2 miligramos endovenoso, cada 4 horas por hora. Y todo decía NPN, no fue necesario, no fue necesario, no fue necesario. Yo me podía quedar, bueno, todo fue, llegaba donde la mamá. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Man, toda la noche he llorado de dolor. Hasta ahorita se va a quedar de dolor. Entonces, fue que creamos esta hoja de manera que en la hoja de indicaciones ponemos llevar escala del dolor cada 4 horas, llevar a escala del dolor cada 6 horas, y eso a nosotros nos sirve para ver el parámetro que estuvo controlado ese niño. Y como pues no puedo pedir que todo el mundo se pueda las herramientas, esta es la parte, por decir, la parte frontal de la hoja, en el reverso, en el cual está la escala que utilizamos, la escala FLAC para los niños que no pueden hablar, va de 0 a 5 años de edad. Es un acrónimo. El FLAC, en el cual es la primera F es la cara, la expresión de la carita, si tiene fruncido el ceño, si tiene cara de afligido, le coloco un punto, 2 puntos, las piernas, si están relajadas, si está móvil, o si las tiene flexionadas por el dolor, 2 puntos. La actividad, si es una actividad normal, un niño que juega, un niño que está dormido, 0 puntos. Si es un niño, por ejemplo, que está en constante movimiento, o al contrario, está en el dolor, que tiene una posición antálgica con tal de no moverse. El llanto, podemos ver aquí, 0, la ausencia de llanto. 1, solamente son gemidos o pujidos, como nosotros conocemos. Y en el 2, el niño está llorando.
Y el último parámetro de esta herramienta es la consolabilidad. O sea, que el niño que está llorando, pero la mamá lo carga y lo arrulla y el niño se cae. Un punto, consolabilidad. Aquel niño que la mamá lo anda cargando, llora, llora, llora y no para de llorar, serían 2 puntos. Usted puede tener una respuesta de 0 puntos, o sea, que se está traduciendo que el niño está muy feliz. Entre 1 y 2 es que probablemente le duele un poco, entre 3 o 4 es que le duele un poco más, entre 5 y 6 es que duele aún más, 7, 8 les duele bastante y entre 9 y 10 probablemente este niño que no puede hablar, que no se puede comunicar, está en este momento, está pasando por un momento, por una situación con mucho dolor. Y en la misma parte de atrás, he puesto la escalera numérica análoga, en la cual se le pregunta al niño, 0 es la ausencia del dolor y 10 es el dolor que pueda tener. Y el niño dice qué tan intenso es su dolor. De igual manera, he puesto en la parte de atrás de la página la escala descriptiva análoga. Si el dolor es leve, moderado, o es intenso. Sea el médico interno, el residente o la enfermera, llevan la escala y anotan quién lo hizo. Entonces, eso tiene 2 funciones. Uno es dar una mejor calidad de atención para el niño, pero de igual manera a nosotros nos sirve de respaldo cómo pasó este niño en la noche. Podemos decir, si yo le pasé la escala cada 4 horas, y la escala puede ser, doctor, puede 1 punto, puede 3 puntos, doctor. Pero el decir, no, yo creo que no tuvo dolor en un niño de 2 años, no hay quien que trabaje con un niño pueda aseverar eso, no lo puede decir. Para ello, a veces nos enfrentamos que siempre les digo a los alumnos que para hacer un buen diagnóstico, primero hay que hacer una buena historia. Para hacer la historia del dolor, utilizamos el Alicia, en el cual, pues, para los médicos consultantes y para enfermeras, de igual manera para los promotores de salud, nos va a ser de mucha ayuda. Acuérdense de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, la primera A quiere decir el antecedente. ¿Cuándo le comenzó a doler? Si fue por un golpe, una quemadura, o de repente hubo algún evento asociado, el número de días. Luego viene la L de Alicia, que es la localización. ¿Dónde le duele al niño? Luego viene I, que es la intensidad, en donde utilizamos esas herramientas que anteriormente les mencionaba. Que puede ser el flaco, le preguntamos al niño qué tanto le duele. Si no le duele, si le duele un poquito, si le duele más o menos, o le duele grande, 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 grande. Luego después viene la C, de las características y de la historia. No todos los dolores son iguales. Y es lo que tratamos a diario, todavía en la institución después de 13 años, que me presentan un niño, el doctor, viene un niño desde onco, ya lo conoce usted, venía con dolor de cabeza, le puse morfina, doctor. Donde le dolía. Es que no le pregunté bien, pero le dolía bastante, doctor. Entonces, no todos los dolores se tratan. Por eso es que la Alicia es tan importante. Entonces, preguntarle qué características tenía el dolor. Si el dolor es fungitivo, como que lo están apretando, si el dolor es punzante, si el dolor es quemante, si siente arañitas, si siente hormiguitas, todas estas características, tanto para la enfermera, para el médico tratante, y si el promotor de salud me la brinda a mí me van a ser de mucha ayuda para poder tratar ese dolor. Pero si solo me dice que le duele, ¿pero cómo le duele? Es que él me dijo que le dolía, doctor. Entonces yo le dejé ibuprofeno, yo le dejé acetaminofén. Es sumamente importante que nosotros preguntemos esas características. Luego después, siguiendo con Alicia, ¿verdad? A, antecedentes, L de localización, I de intensidad, C de las características, y viene la otra I. La otra I es si el dolor es solo en el lugar donde se lastimó, donde el niño dice que le duele, o si el dolor se irradia. Y la última es todavía no deja de ser tan importante, es cuando ustedes nos ponen en esa hoja de referencia, paciente con un mes de evolución de dolor de cabeza posterior a trauma craneoencefálico, con estudios negativos, paciente con dolor de cabeza.
Me mandan la referencia. Hasta ahí todo fue bien, el antecedente, un mes, la cabeza es lo que le duele, el pulsátil, las características, pero si no me ponen con qué lo han tratado, que es la última, la analgesia, yo me puedo ver tentado en caer en el error de volverlo a tratar con lo mismo con lo que ustedes lo han tratado. Pero si ustedes en la hoja de referencia me ponen al final paciente con evolución de trauma craneoencefálico, visión hospital de segundo nivel, estudios de imagen negativo, cefalea pulsátil, no se acompaña de náuseas y vómitos, ha sido tratado por una semana con acetaminofén e ibuprofeno. ¡Pum! Ya mis alertas, ¿verdad? Ya fue tratado de esta manera. Esta es la forma más sencilla de hacer una historia de dolor. Es fácil, sencilla y acuérdense de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve esto? Para que posteriormente nosotros clasifiquemos el dolor. El dolor se puede clasificar en base a temporalidad, en agudo y crónico. Agudo, aquel que dura menos de 3 meses, crónico, aquel que dura más de 3 meses. Pero si imaginan una referencia de cualquiera de ustedes, o mía, una contrarreferencia que les mande, paciente con dolor crónico abdominal. Y a veces así es. Entonces, diferente dolor abdominal crónico, 5 meses de evolución, acompañado de náusea, vómito, diarrea, tratado con butilioxina, tratado con antiespasmódicos, el cual no cede. Entonces, ya con eso nosotros nos hacemos una idea de lo que se está haciendo y cómo lo han clasificado. Esto es en base a temporalidad, agudo y crónico. Nosotros lo clasificamos generalmente y lo trabajamos en base a la fisiopatología. Hablamos de un dolor de tipo no susceptivo, en aquel el cual se divide en somático y en vegetativo. Somático es lesiones de piel, músculo, hueso, tendones. Ejemplo, una fractura, una luxación, una quemadura con agua caliente o con algún químico. En el caso del neuropático es aquella enfermedad o lesión del sistema somatosensorial nervioso periférico central. Ejemplo, una lesión del nervio ulnar, radial, una neuropatía diabética, una neuropatía infecciosa, en fin. Y el dolor neuropático central en el cual está afectado el sistema somatosensorial nervioso central, como es médula espinal y cerebro. Un tumor, una lesión raquimedular y que el niño tiene dolor, sería un dolor neuropático de tipo central. La gran mayoría de dolores no son ni solo los susceptivos ni solo neuropáticos. Tienen la característica de ser dolores de tipo mixto. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos, por ejemplo, le llega un niño con herpes zóster, tórax, con las bulas, y el niño le arde y le pica. Las lesiones en piel sería un dolor de qué tipo? Somático. Pero te dice el niño, punza, arde, quema. Sería que esos nociceptores, esas terminales nerviosas, también se vieron afectadas. Sería un dolor de tipo neuropático periférico. Sería, a la hora de hacer el diagnóstico, un dolor de tipo mixto, porque es somático y neuropático. Este mismo niño le llega 3 semanas después. La piel íntegra, solo las manchitas donde tuvo las ampollitas, pero al niño le pica, le arde, le punza, y usted le toca la piel y el niño se queja que le duele. Con alodini, un estímulo que no es doloroso, pero no le duele. Pero ya no hay lesiones en piel. Este sería un dolor de tipo neuropático periférico, conocido como una neuropatía post-herpética. Bueno, creo que nos quedó claro la clasificación del dolor. Nociceptivo, somático y vegetativo. Somático, piel, músculo, hueso. Vegetativo o visceral, vísceras, cólico renal, cólico una colestitis aguda, una lesión en intestino, una laparotomía exploradora en la cual se manipulan vísceras,
sería un dolor de tipo mixto. Recordemos que hay estructuras las cuales duelen de manera diferente, como es, por ejemplo, vagina, recto, ano, pene, tienen estructuras somáticas, pero algunas veces el dolor puede ser de tipo visceral, son estructuras que normalmente están cerradas y cuando se extienden, duelen. Entonces, y la tercera en la clasificación, base a fisiopatología, hablábamos de un dolor neuropático, periférico, central. Y por último, un dolor de tipo mixto. Y puede haber una convergencia entre el dolor somático, neuropático y vegetativo. Se pueden entrelazar. De ahí lo importante de la historia clínica, de preguntar cómo duele, dónde duele. Y si el dolor se acompaña de algo en especial, de la defecación, de la micción, del momento de la ingesta de alimentos. Estas son algunas de las semiologías del dolor, en la cual utilizamos para poder entender la aerolínea, que es cuando un estímulo no doloroso duele. Hiperalgesia, un estímulo que es doloroso, pero cuando usted lo provoca, se magnifica. Ejemplo, normalmente usted saluda a alguien y le pega en la espalda. Hola, hola, hola. Este paciente anda una quemadura de primer grado por haber estado expuesto al sol. Usted le pega en la espalda, la persona inmediatamente se muere. ¿Por qué? Porque un estímulo que podría haber sido doloroso se amplifica. También podemos hablar de hipoalgesia, que cuando el paciente, por ejemplo, debería de sentir dolor ante un estímulo que es molesto y el paciente no lo siente. ¿Cómo podría ser algunas de las neuropatías diabéticas? Las parestesias, que es aquella sensación de hormigueo, adormecimiento, entumecimiento, como podemos ver aquí, las características del dolor neuropático, quemante, puede manifestar hormigueo, piquetes como agujas, descargas, calambre como descargas eléctricas, o simplemente el paciente llega y le dice, siento lo que es, le duele, no me duele, pero tengo esa sensación. Lo vemos en niños, por supuesto que lo vemos en niños. Hay cosas que a veces pueden ser tan sencillas, pero tan sencillas, como un niño llegó a pasar consulta, jamás olvidó eso, un 21 de diciembre a una institución X, por náuseas y vómitos, le pusieron una dimensional intramuscular. Y después de la dimensional intramuscular, ciático. No podía mover el pie caído, quemante, ardoroso, el niño pegaba gritos. Eso fue hace 2 años. Todavía lo sigo viendo aquí. Ha mejorado, ya mueve su pie. Pero imagínense un procedimiento. Llegó por náuseas y vómitos y salió sin caminar. ¿Verdad? Entonces, los actos de medicina siempre son así. Deben de conocer mucho, saber y sobre todo estar siempre vigilado de lo que hacemos. Y el cuidado, a veces los niños se mueven, puede que no sea solo culpa del que aplica el medicamento. A veces los niños al momento de aplicar el medicamento se movilizan. Hasta ese cuidado tenemos que tener en el momento de movilización. Bueno, voy a pasar rápido en el área del tratamiento del dolor. Me voy a dirigir a lo que tiene que ver el primer nivel. Tenemos métodos que son no farmacológicos y farmacológicos para tratar el dolor. Dentro de los no farmacológicos, lógico, la presencia de los padres, la distracción, juguetes, técnicas de visualización, la empatía, la comunicación con los niños. A veces queremos que los niños sean muy maduros. Te voy a colocar este medicamento, no te vayas a mover. Si te moves, te va a doler más. Estás quieto. Eso no funciona. La comprensión, sí, son niños. Se aterrorizan. No hay un niño que cuando vea una aguja se sienta feliz. No hay un niño. Medidas de relajación, en el caso, por ejemplo, de los niños más pequeños, en el caso de los neonatos, le da mucha tranquilidad la presencia de la madre, el contacto de piel con piel, y nosotros utilizamos mucho de compensación. En el área de oncología, se imaginan, cada semana llegan los niños para quimioterapia, hay que funcionarlos. Cada 15 días, funciones lumbares. O sea, tratar de hacer y entender eso a un niño. Entonces, ¿qué nos creamos? Nos creamos una hoja en el cual llegan, cada semana que llegan, y en esa hoja se anota cómo se portó. Llegó, se dejó tomar la avena, se dejó
que a veces salen los niños con las grandes lágrimas, no me dolió, me porté bien. Se les anotan, carita alegre, opción lumbar. Hoy no le pega a nadie, hoy sí se porte bien. Entonces, y al final de mes se ve esa hoja y se ve cómo se comportó, y entonces se da una pequeña compensación. Si es niño un carrito, un juego de bingo, un Santa Cuenta, lo que sea. Pero eso al niño lo hace que se sienta partícipe de lo que está haciendo, de lo que está parte de este tratamiento. Porque muchas veces los niños no quieren más el tratamiento por el dolor, por el sufrimiento, y hacerles entender que por su bien, a veces se les explica siempre, pero a veces no funciona porque el niño, bueno, sí, entiendo que es por mi bien, pero me duele. Entonces, una vez llegamos a ese estira y encoge, la compensación es una forma muy práctica de podernos ayudar. También se ha indicado que en el caso de los neonatos, hasta los 8 meses de edad, hasta los lactantes de 8 meses de edad, utilizar soluciones dextrosadas al 30%, de 0.5 a 2 ml, 3 a 5 minutos previo al estímulo doloroso. Esto ha demostrado que en los niños se recuerda que se puede llegar a liberar sustancias los cuales les da mayor confort. La hormona del estrés, sabemos que es el cortisol, y en base a estudios se agarraron 2 grupos de niños neonatos y se les sometió a sus estudios normales, a sus clases arteriales, a su función, en fin. A un grupo se le dio las soluciones destrozadas y al otro no, y se les dieron los niveles de cortisol en saliva. Y se demostró que los niños que recibían soluciones destrozadas previo a procedimientos dolorosos, el nivel de cortisol era menor. Entonces, a nivel mundial, hoy por hoy se sigue utilizando sustancias destrozadas al 30% de 3 a 5 minutos previo al estímulo doloroso. Estímulo doloroso pequeño, ¿verdad? No un corte de una vena central, pero para una reconstrucción, para la colocación de una vacuna, es efectivo. Hoy tenemos el tratamiento farmacológico. Recuerden, la evaluación precisa, exhaustiva por parte del personal médico, intervalos regulares, suyo con una luxación, con una fractura, una quemadura en su fase aguda, no le vamos a dejar el analgésico por si le duele, le quitamos una uña, que no es que tal vez va a doler. Damos la analgesia con intervalos regulares, eficacia en la estrategia analgésica, la participación del niño y de los padres y de todos los profesionales de salud para que el cumplimiento adecuado del medicamento. Para ello tenemos estrategias. La estrategia de la escalera mundial de la Organización Mundial de la Salud habla de que el dolor en pediatría se maneja en 2 escalones. El primer escalón son los antiinflamatorios y el acetaminofén. Actuamos tomando en cuenta que el acetaminofén inflamatorios es un mecanismo de acción hasta ahora por hoy. Se presume que actúa inhibiendo la COX-3, por eso es que no interfiere con las plaquetas y tampoco tenemos problemas debido a eso tampoco no tiene una acción antiinflamatoria, pero sí tiene una acción antipirética y analgésica. Hoy por hoy se cree que además de tener su acción sobre la COX-3, también tiene acción sobre receptores vaniloides y receptores NMDA. Recordando que el acetaminofén no es igual para todos los niños, en niños recién nacidos se solicita, la Organización Mundial para la Salud solicita que las dosis sean calculadas de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, en lactantes de 30 a 3 meses, 10 miligramos cada 4 o 6, y en mayores de 3 a 12 años, de 10 a 15 miligramos por kilogramo de dosis. Tenemos que tomar en cuenta que otro recurso que contamos es el ibuprofeno, el cual la dosis es de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, ¿verdad? 5 a 10 miligramos kilodosis cada 6 u 8 horas. Se puede comenzar a utilizar en niños a partir de los 3 meses de edad. Antes de los 3 meses de edad no se recomienda. De igual manera, en niños prematuros, niños que no, con edad que no sea corregida,
Arriba de los 3 meses no se recomienda el uso del ibuprofeno. Y la dosis máxima del ibuprofeno es de 40 miligramos por día repartido en 4 o 6 dosis. Para ello también vemos que el acetaminofén es una excelente armamentística. Solamente recordar no utilizar por más de 7 días por su efecto hepatotóxico. Otro de los AINES con los que contamos, el ibuprofeno, ¿verdad? De 5 a 10 miligramos, y el ketorolaco de 0.5 a 1 miligramo kilogramo dosis. Recordando que 100 por día parenteral, el ketorolaco no se puede utilizar por más de 3 días. De igual manera, el ketorolaco no lo utilizamos en niños abajo de los 2 años de edad. El único AINE hoy por hoy aceptado, por lo menos por la Academia Americana de Pediatría, es el ibuprofeno a partir de los 3 meses de edad. Tenemos opioides, no sé si contarán en el primer nivel, la nalbuphina, agonista, antagonista. Tenemos también la tal del tramadol, probablemente en un futuro las unidades especializadas verán si lo van a contar con él. Es un opioide débil, es un opioide muy benévolo, el cual es el único opioide en el país en suspensión. La Asociación Americana de Pediatría no admite el uso de tramadol en niños, sin embargo, toda Latinoamérica lo utiliza porque tenemos la misma problemática, no tenemos morfina inhalable. Entonces el tramadol es un excelente fármaco, viene en gotas, viene de 2.5 miligramos cada gotita y el cálculo se hace de 1 a 1.5 miligramos kilogramo dosis del fármaco, recordando que cada gota tiene 2.5 miligramos. Se diluye en soluciones destrozadas, en jugos, y hay que tomar en cuenta, nosotros en el área, por ejemplo, en el hospital, solo en los opioides en neonatos para ambulatoriamente no se utilizan ni en lactantes menores. Sin embargo, en niños ingresados y en los servicios sí utilizamos esta sal, como la sal del tramadol, como la sal de morfina, la lupina, siempre y cuando el niño vaya a estar monitorizado. La dosis máxima tetramal en 24 horas, niños, adolescentes, 400 miligramos. Y por dosis, aquí el adolescente o el niño pese 110 o 115 kilos, no le ponemos más, no se puede aplicar más de 100 miligramos por dosis. Recordemos esto. El tramadol está contraindicado en pacientes convulsivos. Niños con convulsiones, epilépticos, no se puede usar tramadol. Baja el umbral convulsivo. De ahí los opioides con los que trabajamos, fentanil, ketirina y morfina. Todo esto a nivel institucional, ¿verdad? Terminando el área de dolor, cuando les mencionaba que íbamos a trabajar en la lista para saber las características del dolor, y que les mostré la diapositiva de los piececitos donde hay hormigueo, clavo, quemante, ardoroso, es porque el dolor neuropático no se trata ni con no es tan efectivo el uso de antiinflamatorios ni de opioides, sino que el uso de moduladores, para los cuales utilizamos antidepresivos, anticonvulsivantes, opioides, antagonistas receptores, glucocorticoides solamente cuando hay compresiones medulares, alfa-2, bloqueantes alfa-2, como la clonidina, como la defentomirina, algunos adrenérgicos, algunos antidepresivos cíclicos, algunos antidepresivos duales, antiarrítmicos como la lidocaína y la capsaicina. Son parte de los recursos que utilizamos en la unidad de dolor y cuidados paliativos del Hospital de Niños Benjamín Bloom. ¿Por qué es importante esto? Porque en sus unidades de salud cuentan con algunos de estos fármacos, con estos moduladores, con estos anticonvulsivantes. Entonces, cuando ustedes me manden una referencia por un niño con dolor, puede que yo les mande la contrarreferencia y el manejo de este niño, y ustedes lo seguirán viendo en sus unidades, los que cuenten con estos tipos de fármacos. Y bueno, esta es nuestra clínica de dolor y cuidados paliativos fundada en el Berlín. Desde el 2010, muchos de estos niños, pues ya, cada uno de ellos ya partió, eran del servicio de oncología, pero cada uno de ellos, cada uno de nosotros dejó un recuerdo y nos ayudó. Cada uno de ellos tenía
tuvo una misión que cumplir. Bueno, esto era en relación al dolor.